Aureliano. Pues hoy vamos a dar un breve repaso de lo que fue el examen anterior. Aquí tengo lo que son las estadísticas de sus respuestas. Entonces vamos a hacer un breve análisis y una retroalimentación sobre aquellas preguntas donde tuvieron más problemas. Entonces, de manera general, pues pueden ver que la mayoría del grupo sacó calificaciones de 85 superiores. Son unos cuantos nada más que tuvieron calificaciones por debajo de esa. Y solo únicamente hay 2 personas que tuvieron una calificación que no es aprobatoria. Entonces, la siguiente cuestión que vamos a ver, bueno, esta no me voy a tener ahorita porque pues abajo las voy a ver con puntualidad, pero bueno, también la aplicación de Forms con la que hicimos el examen nos reporta cuáles son las preguntas en donde hubo más respuestas incorrectas. Ahorita me voy a detener más abajo en ello. También nos reporta las puntuaciones individuales. Nada más quisiera aquí llamar la atención. Tuvimos 3 casos en los que por algún motivo no les aparece a ustedes en la plataforma de Classroom que hayan entregado el examen. Sin embargo, aquí sí aparece. Entonces no estén tranquilos, todos los que hicieron el examen aparecen aquí en la lista. Eso ya lo hemos tomado en cuenta. Pero tuvimos otros en los que nos pusieron un correo diferente del que usaron para subir aquí sus puntuaciones, subir su examen, perdón. Entonces no nos fue posible ligar directamente en la plataforma las respuestas con los exámenes porque no coincidía toda la lista de correos. Y entonces al hacerlo así no nos permitió importar directamente las calificaciones. Entonces voy a tener que hacerlo de manera manual. Las calificaciones que están aquí las voy a poner manualmente en su perfil en Classroom, y eso pues, lo estaremos sustentando esta misma semana. Nada más que si ustedes nos hacen el favor de poner aquí exactamente el mismo correo electrónico con el que entraron a la plataforma, pues esto lo podríamos hacer de manera automática. Y ya entrando en materia con las respuestas, bueno, me voy a detener solamente en aquellas preguntas en las que hubo una alta tasa de respuestas incorrectas. Entonces, como podrán ver aquí, pues solamente hubo 8, aquí fueron 6, aquí fueron 2, aquí solo una, y aquí ya empezamos con una donde hay una alta tasa de respuestas que no son acertadas. Bueno, la pregunta dice, bueno, acuérdense que eran afirmaciones y tenían que contestar si era falso o verdadero. La afirmación dice, la epistasis aumenta la variabilidad fenotípica, en tanto que la codominancia y la aditividad la reducen. El fenómeno ocurre realmente en forma contraria. La epistasis disminuye el número de clases fenotípicas, por lo tanto disminuye la variabilidad, en tanto que la codominancia y la aditividad aumentan el número de clases fenotípicas, entonces aumentan también la variabilidad. Entonces, obviamente, pues, una vez hecho esta aclaración, pues la respuesta era falsa y muchos de ustedes, 22, contestaron que era verdadera. Continuamos con las siguientes respuestas y vemos que ahí terminan otra vez. Aquí en una afirmación, codominancia y aditividad son lo mismo. Hubo 13 de ustedes que dijeron que era verdadero, cuando en realidad es falso. ¿Por qué? Codominancia y aditividad parecieran lo mismo si solamente lo ven a nivel de un locus. Pero acuérdense que la codominancia se refiere a caracteres cualitativos y la aditividad se refiere a caracteres cuantitativos. Y para un locus podrían confundirse. Sin embargo, cuando hablan ya de muchos loci, no es lo mismo los efectos de codominancia que los efectos aditivos. Ok, entonces les repito, no son lo mismo, porque codominancia se refiere a caracteres cualitativos que se están
genes o por un solo gen. Y la aditividad se refiere a caracteres cuantitativos que están en los que intervienen una gran cantidad de genes. Después seguimos. Otra que tiene una alta tasa de respuestas incorrectas es esta afirmación que dice: la selección cigótica es más eficiente que la gamética para cambiar las frecuencias génicas. No es así, porque si ustedes seleccionan cigotos, que serían individuos ya formados, pues pueden tener una alta tasa de heterocigotos y estar conservando ahí los genes que quieren eliminar. En cambio, si ustedes están seleccionando gametos, en los gametos solamente puede haber uno u otro alelo. Entonces en la selección gamética se puede de manera más eficiente cambiar las frecuencias génicas de la población. Aquí me llama la atención un detalle. Dice aquí que poblaciones naturales las especies alógamas generalmente están en equilibrio genético. De las autógamas no lo están, excepto cuando se trata de una línea pura. Recuerden el concepto de equilibrio genético. El equilibrio genético quiere decir que las frecuencias génicas y genotípicas de una población no cambian. Si existe apareamiento aleatorio, una vez es una población grande y no existe migración, mutación y selección. Lo que pasa con las poblaciones naturales de autógamas es que son en general multilíneas. Entonces la única condición en la que podría estar en equilibrio genético es cuando es una línea pura, donde solamente hay un genotipo y donde solamente hay homocigotos. Entonces la afirmación es verdadera y algunos de ustedes pusieron que era falsa. Aquí hay otra que llama la atención. Y de hecho, las dos preguntas que tienen que ver con este tema de recombinación tuvieron una alta tasa de respuestas incorrectas. La afirmación dice que la recombinación entre genes independientes o recombinación independiente y entre genes ligados, la recombinación homóloga, ocurren durante la fase 1 de meiosis. Bueno, la recombinación independiente sí ocurre en la fase 1, pero la recombinación homóloga ocurre en el paquiteno, que es de profase 1. Entonces, digamos que la primera parte sí es correcta, pero inmediatamente cuando metemos en la ecuación a la recombinación homóloga, pues esta no ocurre durante la fase 1. Sí ocurren durante meiosis, pero es durante el paquiteno de profase. Seguimos avanzando. Aquí tenemos otra. Dice que es una población en desequilibrio genético donde se consideran 2 o más loci. Cada locus por separado entra en equilibrio en una sola generación de apareamiento aleatorio. Eso es correcto, independientemente si existe o no ligamento autosómico. Fíjense que dice cada locus por separado. Si bien existe desequilibrio de ligamento y ese desequilibrio de ligamento se rompe después de aproximadamente 6 generaciones, hasta que se llega a un equilibrio práctico. Bueno, cada locus por separado sí entra en apareamiento, en una sola generación de apareamiento aleatorio entra en equilibrio. Aquí esta es importante, aunque no hay tantas respuestas incorrectas. Bueno, quiero detenerlo porque dice, tiene que ver con la parte de mejoramiento que vieron ahora. Dice, si una variedad está en equilibrio Hardy-Weinberg, los productores pueden obtener su propia semilla sin necesidad de comprar cada año. Claro, eso es correcto, porque ahí dice pueden, pues ahí existe la posibilidad. Si es una variedad en equilibrio Hardy-Weinberg, entonces bastaría con tomar una muestra aleatoria y cuidar que se produjera en un lote aislado para que no hubiera introducción de genes nuevos, y con eso un productor podría sin problema, a partir de esa variedad, producir su semilla para el año siguiente. No tendría que estar comprando.
Aquí hay otra que también tiene una alta tasa de respuestas incorrectas. Dice que teóricamente el equilibrio Hardy-Weinberg de los ligados o independientes nunca se obtiene, aunque para fines de mejoramiento 6 a 7 generaciones de aparatos aleatorios son suficientes para alcanzar un equilibrio práctico. Eso es totalmente correcto. Sin embargo, no sé cuál haya sido la conclusión para las personas que contestaron que esto es falso, porque bueno, eso es algo en lo que se ha insistido, que incluso ahora en la parte de mejoramiento genético, en la que una vez que se obtiene una nueva población de polinización libre, pues basta con tener generaciones sucesivas de apareamiento aleatorio para tener un equilibrio práctico dentro de esa población. Les comentaba que hace rato que las preguntas que tienen que ver con recombinación fueron las que tuvieron una alta tasa de respuestas incorrectas. Miren, en este caso dice: la base cromosómica de la ley de recombinación independiente es la combinación aleatoria de los cromosomas durante la separación de homólogos. Hasta ahí la respuesta es correcta. Sin embargo, fíjense que dice: en la profase 1 de meiosis. No. Lo que se da en la profase 1 de meiosis, concretamente en el paquete 9, es la recombinación homóloga, que es el intercambio entre cromátidas no hermanas, el intercambio de material genético entre cromátidas no hermanas de cromosomas homólogos. Pero la combinación aleatoria durante la separación de homólogos, esa se da en anafase 1, que es una fase posterior. Entonces, esa última parte es lo que hace falsa esta respuesta. Y aquí seguidito tiene otra. Dice: si la mutación y selección actúan en sentido contrario, aún operando estas fuerzas, se puede establecer el equilibrio genético. ¿Sí? Recuerden que cuando estuvieron viendo la parte de equilibrio de mutación, se vio que si la tasa de mutación está formando una cantidad de nuevos mutantes similar a la que se están eliminando por selección, se puede establecer un equilibrio mutación-selección, y entonces pues todos aquellos alelos mutantes nuevos que se forman serán eliminados por la selección, y de esta manera se puede mantener el equilibrio, aun cuando estén ambas, la mutación y la selección. Pero esa tiene que ver cuando están actuando en sentido contrario, y cuando ya se establece las frecuencias génicas en las cuales ocurre esta condición que les comentaba, que la mutación forme tantos nuevos gametos, por tantos nuevos alelos como los que se eliminan por selección. Aquí dice otra afirmación: que bajo selección natural un alelo recesivo letal no desaparece de la población, debido a que se conserva en el heterocigoto. Eso es totalmente cierto. Un alelo recesivo precisamente es esta forma en la que se conservan los alelos recesivos letales, en la heterocigosis, porque ahí no están causando ningún efecto, están enmascarados por el dominante y ahí permanecen en la población. La selección natural únicamente elimina aquellos homocigotos recesivos, pero el alelo permanece oculto en los heterocigotos. Y luego acá dice otra: un alelo dominante letal desaparece de la población en una sola generación de selección. Acuérdense que un alelo dominante se va a expresar tanto si es homocigoto dominante como si es heterocigoto. Entonces, si es letal quiere decir no exactamente que se muera el individuo que lo porta, sino que no es capaz de dejar descendencia. Pues entonces, si todos aquellos que porten el dominante letal desaparecen o no dejan descendencia, pues bastará una sola generación de selección para haber eliminado ese alelo dominante letal. Aquí hay otra también en la que, bueno, hubo muchos que contestaron que era verdadera. Dice: la población F2 de una cruza monohíbrida no está en equilibrio Hardy-Weinberg. Bueno, la población F2 de una cruza monohíbrida tiene frecuencias 1/4, 1/2, 1/4. Si ustedes someten esa población a apareamiento aleatorio, les va a dar otra vez frecuencias 1/4, 1/2, 1/4. Entonces quiere decir que sí está en equilibrio esa población.
Aquí tenemos otra, dice, la base del mejoramiento genético de especies alógamas es la selección de segregantes transgresivos. No, la selección del mejoramiento genético de especies alógamas es el cambio en las frecuencias génicas hacia la mayor expresión, y es la explotación de los efectos aditivos de los genes. Los segregantes transgresivos son la base de la selección de autógamas. ¿Sí? Eso es importante que lo tengan presente porque pues, tiene que ver también con la siguiente unidad. Y aquí tenemos que en forma general los tipos básicos de acción genética para un carácter cuantitativo son dominancia y aditividad. Así es porque dentro de dominancia se considera lo que es la dominancia parcial, la dominancia completa, la codominancia y la sobredominancia. Todos esos se llaman efectos de dominancia. Y bueno, lo otro serían los efectos aditivos. Entonces, por eso es que en forma general para caracteres cuantitativos, no para los cualitativos, se consideran efectos de dominancia y efectos aditivos. Bueno, aquí dice, los efectos de dominancia epistáticos se heredan y se les conoce como no aditivos. Bueno, sí, a los efectos de dominancia epistáticos se les conoce como no aditivos, pero esos no se heredan. Los que se heredan son los efectos aditivos, y precisamente es por eso que la selección se basa en la explotación de los efectos aditivos y la hibridación se basa en explotar los efectos de dominancia y epistáticos. Aquí tenemos otra que causó bastante problema. Dice, el objetivo de la selección es cambiar la media de la población aprovechando los efectos de dominancia de los genes. Es similar a lo que les comentaba en una respuesta anterior. Bueno, el objetivo de selección sí es cambiar la media de la población, pero es aprovechando los efectos aditivos de los genes, no los efectos de dominancia. Esos se explotan, los efectos de dominancia, mediante hibridación. Y bueno, relacionado con eso mismo, miren aquí dice, el fundamento de la hibridación es explotar los efectos no aditivos de los genes. Una vez más, esto es correcto, porque los efectos no aditivos se explotan mediante la hibridación y los efectos aditivos se explotan mediante selección. Aquí hay una que me llamó particularmente la atención porque incluso era parte de un problema de la tarea. Dice, la selección a favor del heterocigoto es efectiva para cambiar las frecuencias génicas. ¿Qué pasaba cuando ustedes tenían un sobredominante y seleccionaban al sobredominante? Pues era el heterocigoto. Entonces ese heterocigoto finalmente segregaba y se les volvió a dar a una población donde tenían un cuarto, un medio, un cuarto. Seleccionaban otra vez el heterocigoto y otra vez les daba una población que daba un cuarto, medio, un cuarto. Entonces, una selección a favor del heterocigoto no es efectiva para cambiar las frecuencias génicas, dado que siempre se están llevando un medio de dominante y un medio de recesivo. Entonces, o se están llevando un medio, por eso es que no es efectiva. Siempre van a tener una población donde tienen frecuencias génicas idénticas. Aquí hay otra, dice, en esencia, el proceso de mejoramiento genético consiste en conservar el equilibrio de las poblaciones. No. El proceso de mejoramiento consiste en cambiar las frecuencias génicas para poder cambiar la media hacia la mayor expresión de un carácter. Entonces, una vez que ustedes hacen el proceso de mejoramiento, sí se tienen que entrar en equilibrio la nueva variedad. Pero aquí habla del proceso de mejoramiento, y el proceso de mejoramiento consiste en cambiar las frecuencias génicas, no en conservar el equilibrio. Porque si ustedes estuvieran conservando el equilibrio, pues no tendría ningún sentido hacer un proceso de mejoramiento, porque estarían obteniendo poblaciones que son exactamente iguales que en los ciclos anteriores. Entonces, por eso, bueno, insisto, el proceso de mejoramiento consiste en romper el equilibrio. Después ya que terminan estas preguntas de falso y verdadero,
venían algunos problemas por la configuración del, de la visualización. Aquí no se ve el planteamiento del problema, pero bueno, aquí lo que tenían que era verificar si estaban en equilibrio. En general no tuvieron problemas, salvo algunos por aquí que no aceptaron. Después había un planteamiento donde tenían que hacer donde tenían que calcular las frecuencias génicas y luego dar la frecuencia 2PQ, que eran los heterocigotos. Bueno, en general contestaron bien. También pues, contestaron bien las siguientes preguntas que se hacían. Creo que aquí en general en la parte de los planteamientos de problemas no tuvieron mayor problema. Incluso, bueno, creo que esta es la que tiene más respuestas incorrectas. Fue en el problema de selección. Entonces esto pues, necesitaríamos verlo a detalle, pero bueno, aquí la respuesta era 3 octavos de cuál sería la frecuencia de la regla 2 después de haber hecho 2 ciclos de selección. La mayoría contestó bien, sin embargo hubo aquí algunas personas, en total pues 27, que dieron otras opciones, que era 3 cuartos o 1 cuarto. Se estaba haciendo selección en contra de A2, entonces era casi imposible que fuera 3 cuartos, porque pues, se estaba haciendo selección en contra de A2, entonces se está tratando de eliminar, entonces realmente la frecuencia va a ser menor. Y aquí el de 1 cuarto era si ustedes no hubieran hecho si ustedes no hubieran hecho selección, se hubiera mantenido en 1 cuarto, pero como perdón, no, al contrario, 1 cuarto era al siguiente ciclo de selección, perdón, porque aquí son 3 octavos que son es mayor que 1 cuarto. Bueno, en las siguientes creo que no hubo tanto problema. No, pues creo que nada más este de selección fue el que causó mayor confusión. Entonces, bueno, con esto terminamos de repasar lo que fue su examen. Y quisiera saber ahora si tienen dudas concretas sobre la tarea en orden, en cómo están los problemas planteados, o las preguntas más bien. Yo sí, profesor. Sí, adelante. En el problema 16 dice que se quiere buscar la androesterilidad, ¿no? Ajá. Entonces, la línea hembra, la femenina, es fértil. Sí. Por el citoplasma, pero tiene alelos estériles. Ajá. Y se supone que tenemos que hacer pues la cruza con el donante, que sería estéril en todo. Ajá. Ese como sería, es que lo intenté hacer, pero pues automáticamente me da un individuo estéril, según yo, pero no sé si estoy bien. Ok, bueno, entonces déjenme compartirles algo. Están hablando del 16, ¿verdad? Sí, profesor. De este dices. Sí, de ese. Bueno, ok, bueno, me voy a detener nada más tantito con los problemas, con las dos preguntas anteriores, porque bueno, están relacionadas con este tema. Aquí primero dice, defina androesterilidad y discuta su importancia en el contexto de la producción de semilla híbrida. Si se fijan ahí dice discuta. Entonces en su discusión, pues ustedes tendrán que, bueno, tanto en la definición como en la discusión, tendrán que abundar un poquito más. Yo aquí escribí unas cosas que son esenciales, que no deben faltar ni en la definición, ni en la discusión. Bueno, en cuanto a la definición, independientemente de las palabras que utilicen, tienen que dejar en claro que la androesterilidad se debe a esterilidad de las antenas, que quiere decir que no producen polen viable, ¿sí? Y es una esterilidad genética.
Eso implica, uno, que hay dificultad técnica con la emasculación manual, entonces tienen que ligarlo con que pues técnicamente es más fácil producir un híbrido por androesterilidad. Otra es el costo, porque también la emasculación manual es costosa, requiere de una gran cantidad de mano de obra. Y la otra es la pureza genética, porque si llega a haber errores en la emasculación, en la eliminación de las flores masculinas en la hembra, pues puede haber contaminación de polen y entonces su híbrido no sería totalmente puro genéticamente. Entonces esos serían los tres aspectos que deberían contemplar ustedes en su discusión. La parte técnica, la parte de costos y la parte de pureza genética. Obviamente les digo pues, expresado con sus propias palabras. Luego, la siguiente dice, describe el proceso de mejoramiento por retrocruce y señala su ámbito de aplicación e importancia. Bueno, el proceso implica una cruza de donación, retrocruzas sucesivas y luego doble selección a favor de las características del recurrente, pero también a favor de aquellas plantas que tengan la característica que fue donada. Esto concluye con la formación de una isolínea, que es el productor recurrente pero transformado ahora con la característica donada. ¿Cuál es su ámbito de aplicación de importancia? Pues es la transformación de líneas con la incorporación de nuevos caracteres a poblaciones mejoradas. Ahora sí, ya entrando a lo que es el problema, me detuve en estas dos porque están íntimamente relacionadas con la pregunta que están planteando ahora. Bueno, recuerden que para tener una hembra que sea androestéril, lo que se quiere es tener el citoplasma fértil, perdón, el citoplasma estéril y el núcleo estéril. Tiene que tener ambos. Entonces, esta línea de hembra que tienen ahí, ¿qué es lo que le hace falta para ser estéril? El citoplasma. Así es. O sea, ¿qué es lo que necesita que le donen? Solamente el citoplasma, porque el núcleo ya tiene los genes de esterilidad. ¿Sí? Entonces, si se fijan, la línea macho con la que se está fecundando es fértil del núcleo, pero tiene citoplasma estéril. ¿Sí lo visualizan? Sí. Entonces, lo que tienen que hacer es un esquema de cruces en los cuales ustedes puedan poner citoplasma estéril, que aquí lo tienen, a esta línea, que tiene citoplasma fértil, pero conservar el núcleo estéril. Pues vamos viendo, miren. Pues para hacerlo, pues dice la primera, el inciso A dice, señale que irá para lograr el objetivo. Bueno, el objetivo, pues, para lograrlo habría que transformar la línea hembra en androestéril. Ahora el procedimiento, que en teoría retrocruza, sí. Pero retrocruza ¿cómo? Bueno, pues usando como donante a la línea macho, porque aquí es donde está el citoplasma que queremos, y obviamente pues como recurrente a la línea hembra. Entonces esa sería la respuesta en la B. Y ahora sí, las cruzas necesarias para lograr el objetivo. ¿Cómo lo harían? Dice que obtener una isolínea con 63-64 avos del recurrente. Entonces, lo siguiente sería hacer la cruza de donación. ¿Qué obtendrían si ustedes cruzan usando como hembra? Acuérdense que el citoplasma se hereda vía materna al donante, que en este caso sería la línea macho, y como macho al recurrente, que en este caso sería la línea hembra. Una cosa es cómo se utilizan al momento de producir el híbrido. O sea, la selección de la línea hembra tiene que ver con muchas cosas, no solamente con el tipo de cruza. Seguramente si ustedes hacen esta cruza así de macho por hembra, el macho tal vez es menos rendidor o tiene alguna característica
o es más tardío. O sea, debe tener alguna implicación de que se esté utilizando esta línea como hembra. Pero bueno, para fines de transformación se puede perfectamente hacer la cruzada de manera inversa. Entonces usar como hembra al donante, porque nos interesa su citoplasma, y como macho al recurrente, porque de esta solamente nos interesa su núcleo, que irían los genes del núcleo en el grano de polen. De esta cruza de donación, pues les resulta un heterocigoto. Un heterocigoto que va a tener citoplasma estéril, pero genes dominantes y recesivos, va a ser heterocigoto en el núcleo. Y que va a tener un medio de la información genética del recurrente. Aquí hay dos caminos. Uno sería autofecundarlo para obtener la F2 y buscar plantas que sean estériles, todas van a ser estériles de citoplasma y que sean homocigoto recesivo en el núcleo. O bien la otra vía, la que creo que sería más rápida porque implica que ya pueden avanzar en la transformación, es directamente en el heterocigoto hacer la primera retrocruza, que es la que voy a ilustrar aquí. Entonces, ustedes, ¿la retrocruza en qué consiste? Pues en cruzar contra el progenitor recurrente. Entonces, si ustedes hacen esta retrocruza 1, el resultado que sería, como aquí tienen un heterocigoto y aquí tienen un homocigoto recesivo, pues esto sería como una cruza de prueba y les daría un medio de heterocigoto y un medio de homocigoto recesivo. ¿Cómo van a distinguir ustedes unos de otros? Bueno, estos van a producir polen. Estos no nos interesan. Estos no van a producir polen. Estos son los que nos interesan, los androestériles. Entonces ustedes ya tienen una población androestéril, que es estéril en el citoplasma y estéril en el núcleo. Y que aparte, como ya hicieron una retrocruza, ahora tiene 3/4 del progenitor recurrente y solamente 1/4 del donante. Entonces, estos los eliminamos, estos no nos interesan. Y estos de abajo los cruzamos con el progenitor recurrente otra vez. Entonces hacemos la retrocruza 2. Y otra vez obtenemos, ahora sí, ya nada más de esta cruza, se fijan como el núcleo es homocigoto recesivo en ambos casos y el citoplasma se heredó vía materna, pues tenemos una línea que es estéril, que no produce citoplasma, no produce polen, ni por sus genes de citoplasma ni por su núcleo, es totalmente estéril. Como ya hicimos una segunda retrocruza, ahora tenemos 7/8 del recurrente y solamente 1/8 del donante. Y de aquí pues ya lo hacemos sucesivo. Hacemos la retrocruza 3, seguimos manteniendo la misma configuración de que esta isolina es estéril y ahora tiene 16/16 del recurrente. Hacemos la retrocruza 4 y ahora tenemos 31/32 del recurrente. Y finalmente pues hacemos la retrocruza 5 y tenemos 63/64 del recurrente. No sé si quedó claro el procedimiento. Si hay alguna pregunta concreta de alguno de los pasos, puedo retomarla. No, sí me quedó claro, profesor, gracias. Es que yo estaba usando de donante a un estéril completamente también en el núcleo. Ah, ok. No, lo único que necesitaba lo único que se necesitaba aquí era tener un citoplasma estéril, porque el núcleo ya era estéril, ya tenía los genes de esterilidad. Sí, gracias. Quedó claro, profe, gracias. Ok, bueno, entonces no sé si tengan alguna pregunta de otro punto. Se saltaron directo a la 16, o sea, quiere decir que hasta la 15 no tienen problemas. No, profe, yo sí tengo una duda en la 13. ¿En la cual, perdón? En la 13. ¿En la 13? Ajá. Sobre... Dígame, ¿cuál es su duda? el método.
Lo que pasa es que menciona que tenemos que hacer énfasis en el tiempo por ciclo de selección, el origen y el seguimiento de la variación. Bueno, mi pregunta es ¿a qué se refiere con origen? ¿Al origen de los genes? Por ejemplo, si son líneas homocigotas o no. ¿Sí? ¿Se refiere a la 13 que estoy proyectando? Sí, profe, en esa. Bueno, mira, ¿De qué dice... dice? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ok? Dice que se describe el método de selección por pedigrí y que señale sus diferencias y similitudes con los métodos de diferenciación por selección análogama, ¿sí? Las variantes del pedigrí, ¿sí? Y la selección combinada de autohermanos con autofecundación de plantas selectas, ¿sí? Y ahí dice que haga énfasis en tiempo por ciclo de selección y el origen y seguimiento de la variación. Bueno, vamos. Entonces, habría que poner en claro primero qué es la selección por pedigrí. El pedigrí clásico lo voy a poner aquí con una cruz entre dos poblaciones, pero también se puede hacer con cruzas múltiples. Implica que ustedes hacen una cruza entre líneas que tienen características complementarias. Entonces ustedes hacen una cruza, les decía, puede ser una cruza simple, A por B, o puede ser A por B y luego acá B por C y luego cruzarlas entre ellas para tener el cruce doble, pues llevar a segregación. Pero vamos a hacerlo ahorita con una cruza sencilla. Ustedes cruzan la línea A con la línea B, obtienen su F1. Y en la F1 no hacen selección. ¿Por qué? Porque no hay variación. Ustedes tienen un híbrido totalmente homocigótico. Después lo que hacen es llevarlo a selección, a segregación. ¿Sí? Entonces su generación segregante llegan a F2. Entonces, en esta segregación, pues tienen lo que es aquí hacen selección individual, seleccionan plantas, seleccionan individuos por sus características sobresalientes. Obviamente que tengan las características que están buscando que había en la línea A y que había en la línea B. Eso es lo que estarían seleccionando. Aquellas plantas en las que están presentes los caracteres que les interesaba incorporar, tanto de la línea A como de la línea B. ¿Ok? Entonces, esto pues lleva un registro genealógico, por eso también se le llama el pedigrí método genealógico. Esto ustedes registran, digamos, si ustedes seleccionaron ahí 1000 plantas, pues ustedes numeran esas plantas al momento de que les traen su semilla del 1 al 1000. Y entonces ustedes tienen identificadas sus 1000 individuos de la generación F2. Entonces digamos que esos sobres estarían etiquetados como F2, planta 1, F2, planta 2, F2, o con la cruza A por B, y luego dicen guión 1, planta 1, A por B, guión 2, planta 2, ¿sí? Luego, esas las siembran para obtener la F3. Como es un método de selección de autógamas, pues lo que hay es una autofecundación natural de estas plantas en la F2. Entonces la F3 es producto de autofecundación. Y ahí hacen selección combinada. Selección combinada, ¿por qué? Porque dentro de la descendencia de cada uno de las plantas van a hacer selección, pero también van a hacer selección entre. Entonces, esta primera selección combinada le pone mucho énfasis a la selección de individuos dentro de familias. Y solamente hace eliminación de aquellas familias que no tienen descendencia sobresaliente. O sea, aquí en la selección entre familias solamente consta de quitar aquellas que no son sobresalientes, pero no le pone tanto énfasis entre familias
familias, sino todavía más al dentro de familias. O sea, todavía cuenta más los individuos que las familias en este punto de... Eso se sigue haciendo de autofecundar y seguir adelante en la selección combinada hasta la F6 más o menos. Pero ya en la F6, o sea, conforme se va avanzando en la autofecundación, ya se está poniendo más énfasis a la selección entre familias que a la selección dentro de familias. Entonces ya más bien en la F5, en la F6, se seleccionan las mejores familias y solamente dentro de las mejores familias se eliminan los individuos que no son deseables. Entonces ya aquí el énfasis cambió a selección combinada, pero ahora con más énfasis entre familias y un poco menos énfasis dentro de familias. Cabe destacar que en cada generación se lleva un registro de cuál fue el origen de esa población. O sea, ustedes tienen que llevar ahí si esa venía de la planta 1 de la F2, pero en la F3 pues fue de la... En la F3 era la planta 23 y luego en la F4 era dentro de esa misma familia formada por la planta 23 era la planta 4 y así, hasta que llegan a la F6. Entonces tienen toda la genealogía de las familias seleccionadas en la F6 y bueno, ya en la F7 lo que ya son prácticamente líneas y entonces lo que hacen es el proceso de selección familiar de autohermanos, ya no están haciendo selección combinada. ¿Ok? Entonces en eso consiste el pedigrí clásico. Ahora dice que hay que compararlo con los métodos de mejoramiento por selección análogamos. Los métodos de mejoramiento por selección análogamos no parten de una cruza. ¿De qué parten? Parten de una población variable, que es regularmente una población en equilibrio Hardy-Weinberg, la cual se quiere mejorar. ¿Ok? Entonces sí requieren de variación, nada más que el pedigrí parte de la cruza de dos líneas y la selección en análogamos parte de una población variable o bien de la cruza entre dos poblaciones variables, pero no parte de líneas. ¿Ok? Entonces, esto sería una de las cosas. La otra, en los métodos por selección análogamos existe una parte de apareamiento aleatorio entre las plantas selectas y una parte de recombinación. En el pedigrí clásico no existe la recombinación, todo es autofecundación. Si se fijan, siempre se autofecundan. Después de que se hace la primera cruza, como son autógamas, se autofecundan de manera natural. ¿Ok? Entonces, ahora aquí un ciclo de selección consiste solamente en evaluar y pasar a la siguiente generación. En cambio, en la selección, en los métodos de mejoramiento por selección análogamos, bueno, en la selección individual y en la selección masal, pues efectivamente, cada ciclo dura un ciclo agrícola. Pero, por ejemplo, en la selección familiar o en la selección combinada, pues no requiere más tiempo. ¿Por qué? Porque ahí se tienen que poner lotes de evaluación y luego lotes de selección. Entonces, eso implica que un ciclo de selección puede ocupar más de un ciclo agrícola, algunos métodos de selección análogamos. ¿Ok? Y bueno, en cuanto al seguimiento de la variación, en los métodos de selección en análogamos, no se lleva un registro genealógico. En cambio, en el pedigrí, sí se lleva un registro genealógico. Eso sería, digamos, en general la comparación. Primero con el A, los métodos de mejoramiento por selección análogamos. Ahora vamos con el B, las variantes del pedigrí. Una variante del pedigrí es el que se llama método uniseminal. Básicamente, lo que se hace es igual, usa para obtener una combinación, se obtiene la F1, pero a partir de aquí de la F1, no se selecciona, sino que solamente se toma una semilla por planta. De cada planta del F1 se toma una semilla y eso es lo que se siembra para obtener F2. De cada planta F2 se toma una semilla solamente y se lleva F3, así hasta la F6.
Entonces se va avanzando solamente tomando una semilla por planta. ¿Cuál es el objetivo de esto? Formar líneas, pero y ahorrar espacio. Pero no se tiene selección entre F1 y F6. Entonces después se llevan a F7. Acuérdense que aquí se vienen cosechando una semilla por planta. Y en F7 ya se tienen líneas. ¿Cuántas líneas van a tener? Pues tantas como plantas hayan tenido en la F1. Menos alguna pérdida por aquí de algunas semillas que no hayan germinado y demás. Regularmente para evitar esto lo que se hace es que se toman 2 semillas y solamente se deja una. Si germinan las dos solamente se deja una, y si germina solo una de ellas, pues ya con esa se avanzó. Bueno, pero se considera uniseminal porque pues solamente se va conservando una planta para la siguiente generación. Aquí, si se fijan, no se hace selección y no se lleva registro genealógico. Esta semilla por planta que se cosecha no se sabe, no se tiene registrada su genealogía. Entonces simplemente al final, porque no importa, no se hizo mayor evaluación aquí en F1. Entonces al final lo que se tiene pues simplemente es una numeración de tantas líneas como plantas se hayan tenido en F1, se evalúan y ya ahí tienen su validez línea con las mejores plantas, con la mejor planta de la F7. Otra variante del pedigrí es el de avance masivo o generaciones masivas también se le llama. Ahí, ¿qué se hace? Bueno, en lugar de cosechar una semilla por planta del F1, lo que se hace es que se cosechan todas las plantas y se toma una muestra aleatoria de semilla. Esa muestra se siembra para obtener la F2. Igual, se cosechan todas las plantas y se toma una muestra aleatoria de semilla. Y así sucesivamente hasta llegar a F6. Entonces ustedes llegan a F6 con líneas prácticamente. Entonces estas se llevan a F7 y ahí se hace la selección. Entonces, una vez más, igual que en el caso del avance uniseminal, en el avance masivo, pues no hay selección, y tampoco hay registro genealógico. ¿Ok? Entonces, si vamos viendo otra vez en los puntos que decía ahí, haga énfasis en el tiempo por ciclo de selección y el origen en el seguimiento de la variación. Bueno, en el caso del uniseminal y el masivo utilizan el mismo origen de la variación, pero no le dan seguimiento, no hay registro genealógico. Y la otra cosa, solamente se hace selección al final. ¿Ok? Entonces no hay selección durante el avance. ¿Sale? Entonces el tiempo en el ciclo de selección, pues solamente existe un solo ciclo de selección que es al final, tanto en el uniseminal como en el masivo. Esa sería la comparación que se haría con las variantes de pedigrí. Ahora, en cuanto a la selección combinada de autohermanos con autofecundación de plantas selectas, que sería el método 9 de los de selección combinada, pues vamos a ver algunos detalles. ¿En qué consiste la selección combinada de autohermanos con autofecundación de plantas selectas? Pues en cada ciclo ustedes van a hacer selección interfamiliar. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen que poner un lote de evaluación en el que se evalúan todas las familias que se están mejorando. Después se pone un lote de selección intrafamiliar. ¿Qué quiere decir? Entonces, aquí la evaluación intra e inter se hacen dentro del mismo ciclo. Acá no, acá hay un lote en el que se evalúan interfamiliarmente y otro donde se hace la selección intra. ¿Vale? Esa es la primera diferencia. Segundo, una vez que se seleccionó a las mejores plantas, es necesario hacer recombinación entre las plantas selectas. Entonces, se recombinan entre ellas, entre las mejores plantas, para incorporar características de todas ellas en una nueva población. Y después se hacen autofecundaciones dentro de esa población recombinada para volver a formar familias de autohermanos. ¿Ok? Entonces, en esta
pueden ser de manera simultánea. Entonces, un ciclo agrícola para la selección inter e intra, un ciclo agrícola para la recombinación y un ciclo agrícola para la autofecundación. Un ciclo de selección, en selección combinada de autohermanos, implica 3 ciclos agrícolas. En cambio, en el pedigrí solamente se tiene un ciclo por cada ciclo de selección. El origen de la variación, pues si es selección combinada de autohermanos, puede ser, como esta se utiliza en alógamas, pues puede ser la cruza de dos poblaciones, o puede ser una población en equilibrio Hardy-Weinberg. En cambio acá, les decía, es una cruza entre líneas. Y en cuanto a el seguimiento de la variación, pues aquí no se lleva registro genealógico, acá sí. Aquí se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque finalmente ustedes, aunque hagan selección dentro de familias, se seleccionan los individuos más sobresalientes, después se recombinan entre ellos. Entonces aquí se pierde la genealogía. Al hacer selección entre los individuos seleccionados, pues ya no hay una forma de saber estas familias autofecundadas a cuál de las plantas del ciclo anterior pertenecían. Por eso es que es ocioso hacer registro genealógico. Porque finalmente tienen un ciclo de recombinación que rompe toda genealogía que puedan estar registrando. Entonces no sé si haya quedado claro esta parte. Si hay alguna pregunta adicional, estoy escuchando. Sí, profe. Solo me quedó una duda respecto al tiempo de selección en la uniseminal. Ahí como se hace selección hasta la séptima generación. Sí, tanto el uniseminal como el masivo avanzan hasta F6 sin hacer selección. Entonces el ciclo de selección dura 7 ciclos agrícolas. No, solamente se hace un ciclo de selección. Okay. Acá en pedigrí hay selección cada ciclo a partir de la F2. Y en el uniseminal solamente hay un ciclo de selección, que sería en la F7. Ok, profe. Entonces dura lo mismo, o sea, el ciclo de selección dura lo mismo, pero es en diferentes momentos. Sí, en el pedigrí clásico se va haciendo selección en cada generación a partir de F2, y en el uniseminal y el masivo solamente se hace un ciclo de selección. Efectivamente sí dura un solo ciclo agrícola, pero solo se hace en F7. Ok, gracias, profe. ¿Tienen alguna otra duda? Ya que estamos por aquí con la 10, la 11 o la 12. Con la 11, profe, ahí ¿Sí? más o menos tengo una duda. Sí, dígame. Entonces, en la 11 tenemos que hacer prácticamente lo mismo que en la 13, establecer diferencias y las similitudes. Así es. Okay. Sí, exactamente. Tienen que hacer. Hay un detalle. Bueno, si se fijan ahí dice la 10 dice describa a detalle los métodos de enfrentamiento de selección más sólida estratificada, familiar de medios hermanos maternos y combinada de medios hermanos maternos. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen esas descriptivas. Sí les pasó la presentación del doctor Peña, ¿verdad? Sí, nos las pasó la presentación. Ok, bueno. Entonces, ahí simplemente lo que tendrían que hacer, hay una diapositiva para cada uno de los métodos en donde dice los pasos. Entonces, prácticamente lo que está pidiendo ahí es pasen en qué consiste cada una de ellas. Ahora, bueno, diferencias y similitudes entre los métodos de mejoramiento por selección en especies alógamas, pues sería un poquito complicado que ahorita yo se los pusiera aquí en una diapositiva, pero creo que también hay una tablita. No recuerdo ahorita la presentación exactamente, y aparte luego a veces la modifica el doctor, entonces. Pero hay una tabla donde presenta selección individual, selección masal, selección de medios hermanos maternos, selección combinada, y pone los 9 métodos de selección combinada. Y entonces ahí les pone las respuestas esperadas a la selección y
y también les pone cuánto tiempo tiene por ciclo de selección. ¿Sí? Lo que no Profe. recuerdo es, ¿perdón? Sí, la tablita yo la recuerdo, pero solamente en esa tabla presentó a los 9 tipos de selección combinada. No está agregado ahí la selección masal, y visual estratificada y la familiar. No, profe. Bueno, pues entonces simplemente dentro de la información que tienen de esos métodos de selección, tendrían que incorporarla. Déjenme revisar ahorita, mientras estoy proyectando aquí, déjenme reviso si tenemos esta. Bueno, pero ahí la cuestión sería, pues, la comparación tendrían que ser en la forma de esa tablita. Eso sería lo que tendrían que hacer, porque si se ponen a hacer una discusión, no terminarían, hay muchos detalles que comparar entre los métodos. Entonces yo les recomendaría que lo dejen a nivel así de una tablita comparativa en la que se vean cuánto dura un ciclo de selección, básicamente en cuestiones de ciclos agrícolas, o sea, cuántos ciclos agrícolas se requieren para completar un ciclo de selección en cada uno de esos métodos, y también cuál es el avance. Profe, está en la diapositiva número 90 de las que nos envió el profesor. Sí, nomás que yo tengo acá otro archivo, estoy acá buscándolo en la computadora que tengo a un lado. A ver si lo encuentro también. A ver, aquí ya estoy en material de mejoramiento genético. Estamos en la unidad 3, ¿verdad? Sí, profe. Dicen que en la diapositiva 90, déjenme, ya casi llego. Bueno, yo aquí tengo una que dice método de selección combinada con 3 tipos de familia, ¿es la que dicen? Sí, a esa me refería, profe. Okay, es que yo la tengo en la 99 de otra presentación, no sé en qué varían, pero bueno. Y en la siguiente diapositiva, ¿qué tienen? Dice tabla 4, respuestas esperadas. Ya vieron que ahí están La selección familiar y la individual. sí, y está la selección familiar de medios hermanos, la selección familiar de hermanos completos, selección familiar de autohermanos, y dice años por ciclo, respuestas por ciclo, ¿sí? Respuestas por año. ¿Ya se dieron cuenta? Ahí tienen también información. Sí, profe, tiene razón. ¿Sí? ¿Ok? No están exactamente como el anterior, pero ya con información de ahí podrían decir, por ejemplo, ciclos, ahí tienen información para completar la respuesta. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Gracias. Bueno, sí. No sé, de por aquí tienen alguna otra pregunta. Si no, pues los escucho en donde más tienen alguna duda. Yo, profesor. Sí, dígame. En la 20 dice, discuta la importancia del mejoramiento por mutagénesis y señale las características de las especies en las que se usa
usa y de las variedades que resultan del proceso. Se refiere a que, bueno, es que ya en las diapositivas dice que las especies que se usan deberían ser preferentemente autógamas. No, de reproducción asexual. Ajá. Entonces, ¿eso es a lo que se refiere? Con especies en las que se usan las de reproducción asexual. Y mira, de las bueno. variedades que resultan del proceso se refiere a las variedades clon o cómo. No, bueno, vamos a retomarlo, déjenme, creo que tengo también por aquí algo adelante. Es en la 20, ¿verdad? En la 20. Sí, en la 20. Dice, discuta la importancia del mejoramiento por mutagénesis. Ok. La importancia es que se puede generar variación artificialmente. ¿Vale? Luego dice, señala las características de las especies. Aquí hay dos escenarios. Uno, especies de propagación vegetativa donde se dificulta la reproducción sexual. ¿Sí? Por eso, o sea, hay mucho énfasis en que se usan en especies de propagación vegetativa. Pero no lo encajonemos solamente a propagación vegetativa. Realmente la mutagénesis es necesaria cuando no existe diversidad genética para la característica de interés, ya sea porque no está presente en la población o incluso porque, bueno, es una especie de propagación vegetativa que es un clon y donde no existe variabilidad genética para ninguna característica, no nada más para la de interés. ¿Ok? Entonces la principal característica que debe tener una especie en la que se usa es que no haya variación genética para la característica deseada. Por eso es necesario recurrir a la mutagénesis. Y entonces, uno de los casos donde es más común no encontrar la variación genética es en las de reproducción vegetativa. ¿Ok? Entonces, es por eso que es más usada la mutagénesis en especies de propagación vegetativa. Sobre todo en aquellas donde no se puede hacer reproducción sexual, porque ya les comentaba, por ejemplo, el doctor Peña la otra vez, me quedé ahí de oreja toda la clase, bueno, más para ver que no les dijera alguna barbaridad. No se crean, luego me van a ir a acusar que les estoy diciendo que estoy hablando mal de él. Él sabe. Está grabado, profe, de todo esto. Sí, ¿verdad? Le van a mandar el video. Bueno, les digo, me quedé ahí con un audífono pendiente de la clase y obviamente pues les hablaba él de que, por ejemplo, en papa es una forma de generar variabilidad, es simplemente reproducir sexualmente a la papa y con eso ya tiene nuevas combinaciones de genes. Bueno, hay especies en las que no es tan fácil hacer eso. Entonces, por eso es necesario recurrir, entre otras cosas, a la mutagénesis para poder obtener variabilidad genética. ¿Ok? Entonces, esa sería la característica principal. La poca existencia de variabilidad genética o incluso la dificultad para hacer reproducción sexual. O sea, puede que sí tengan ustedes la variabilidad genética, pero no sea posible incorporarla o cruzar entre plantas que tengan las características que ustedes desean, porque no se reproducen tan fácilmente de forma sexual. ¿Ok? Ahora, en cuanto a las variedades, pues son variedades que tienen características nuevas, variedades que tienen mutantes nuevos. Eso sería la característica principal. Y en cuanto al tipo de reproducción, pues puede ser reproducción vegetativa o puede ser reproducción sexual. No está limitado a una o la otra. ¿Sí? Porque les comentaba el doctor también, recuerdo, que les hablaba de un programa de mutagénesis en maíz. Pero el maíz finalmente después no se clona. Lo que se hace es que se irradian los granos de semilla, los granos de maíz, perdón, se irradian los granos de manera que se obtienen después plantas mutantes. Estas plantas se siembran, se evalúan y luego se reproducen por semilla una vez que se seleccionan aquellas plantas que tienen las características de interés. ¿Ok? Entonces,
nada más recapitulando, en cuanto al uso, pues es cuando existe poca variabilidad genética natural y es necesario generar variabilidad nueva, y en cuanto al tipo de variedades, pues son variedades con mutantes inducidos o con características nuevas, ¿ok? Características que no existían en la naturaleza. Sí, gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta? Todavía tenemos media hora casi, ¿no? Como 20 minutos. 21, profe. ¿Sí? No, doctor. En el inciso 3 que dice ¿qué haría para derivar líneas puras? Pues una especie de lomo que es el maíz ahí. No entendí muy bien la pregunta. Para derivar líneas puras, Ajá. ¿cómo se genera una línea pura? Pues de manera natural, Autofecundando. ¿ok? ¿Cómo generarían líneas puras en maíz? Pues igual. Nada más que no de manera natural, ¿verdad? Ajá, sí. ¿Sí? Ok, bueno, entonces nada más la respuesta en caso del maíz es, pues, haciendo autofecundación artificial o autofecundación controlada de manera recurrente durante muchas generaciones. ¿Alguna otra duda sobre la pregunta 21? ¿Cómo hicieron esa parte de determinar las frecuencias fenotípicas después de 7 generaciones de apareamiento? Todavía no, profe, por eso todavía no hay dudas. Ay, entonces, ¿cuándo lo pensaban hacer? Después de la clase. Después de la clase. Bueno, entonces, bueno, si todavía no lo hacen, mejor les voy a dar aquí unos tips, porque no es que sea yo chismoso, pero luego al doctor le gusta poner los problemas en el examen, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Pues no vaya a ser que los agarre desprevenidos. Miren, aquí dice que plantea, sea un locus con los alelos A1 y A2 en una población homogénea heterocigótica. ¿Qué sería una población homogénea y heterocigótica? Con esos alelos. Una línea pura. No, porque no sería heterocigótica, sería ¿Es un homocigótica. Serían híbridos, exactamente. Sería un híbrido. Es que había dicho homocigótica. Bueno, Perdón. Homogénea heterocigótica, como dice ahí el problema. A lo mejor lo leí mal, perdón. Bueno, una población homogénea heterocigótica con esos dos alelos, pues sería un híbrido. Todos serían iguales y todos serían heterocigotos, ¿ok? Bueno, dice, determine las frecuencias genotípicas después de 7 generaciones de apareamiento. Primero dices A, si la especie es autógama perfecta. ¿Qué sería si la especie es autógama perfecta? Miren, si es autógama, pues partirían de una población homogénea heterocigótica. Todos serían heterocigotos. Y esta la tendrían que autofecundar. Y al autofecundarla, pues su generación S1, ¿por qué le pongo S? Porque viene de self-pollination. Cuando se obtienen por autofecundación, se utiliza la S, ¿ok? Me refiero a cuando se parte de una autofecundación, ¿sí? Si aquí partiéramos de una cruza sería diferente, así tendríamos que ponerle F. Pero partimos de una autofecundación, entonces aquí tenemos S1, primera generación de autofecundación. ¿Qué tenemos? Un cuarto, un medio, un cuarto. No sé si se acuerdan, pues esto ya lo hicieron en la clase, en la tarea pasada. Hicieron un programa, un ejercicio similar, nada más que aquí decía B mayúscula y B minúscula. Ahora dice A1, A2, pero pues en esencia no cambia, ¿no? Entonces por eso ya no me voy a detener mucho en los detalles. Si tienen alguna duda de por qué salió este resultado en la S2, regrésense a la tarea anterior y revisen donde tenían la cruza
de un B, B mayúscula, B minúscula, de un heterocigoto que se autofecundaba. ¿Ok? Entonces, si ustedes autofecundan cada una de estas plantas, en la S2 van a tener una frecuencia de 3 octavos de la línea A1A1, un cuarto de la línea A1A2 y 3 octavos de la línea A2A2. Si ustedes se siguieran en adelante, van a tener el siguiente patrón. Para ese n, y aquí en la n le pueden poner el número que quieran desde el 0 hasta la generación que sea, partiendo de este híbrido, ¿cuáles serían las frecuencias genotípicas? Pues miren, esta sería 1 menos 1 medio a la n entre 2, esto sería 1 medio a la n, y esto sería 1 menos 1 medio a la n entre 2. Vamos viéndolo para S0. ¿Se cumple la fórmula? Sí, porque, ¿por qué? ¿Cuánto da 1 medio a la 0? Da 1. 1 menos 1 da 0 entre 2 da 0. Y aquí tienen 0 homocigotos de A1. Y es la misma fórmula que tenían para acá, ¿no? Y entonces, 1 medio a la 0, ¿cuánto da? Da 1. Toda su frecuencia es heterocigotos. Vamos viéndolo para S1. ¿En qué generación van? En la generación 1. 1 medio a la 1, pues es 1. 1 medio a la 1 es... a la 1 es un medio. Aquí 1 medio a la 1 es un medio. 1 menos 1 medio da 1 medio. Entre 2 da 1 cuarto. Y aquí tienen 1 cuarto. Y acá pues es la misma fórmula, da 1 cuarto. Vamos haciéndolo para la S3, para la S2. 1 medio a la 2 sería 1 cuarto, aquí lo tienen. Y aquí pues sería 1 menos 1 cuarto entre 2, sería 3 octavos. 1 menos 1 cuarto entre 2 sería 3 octavos. ¿Ok? Si ustedes entonces les pide que hagan las frecuencias genotípicas después de 7 generaciones, pues lo único que tienen que hacer es en esta fórmula sustituir la n por un 7 y les da 127 256 avos, un 128 avo y 127 256 avos. Está sencillo, ¿no? Sí, profe. Entonces, si en el examen les pide la generación 20, ¿cómo lo harían? Tuvimos la N por el 20. ¿Eh? Exactamente. Y si les pide la generación 4, Por el 4. nada más sustituyen la n por el 4. ¿Ok? Entonces, es así de sencillo. Pero dice ahora, si es alógama. Si es alógama, ustedes cruzan estas dos y hacen, obtienen por apareamiento, por apareamiento entre individuos iguales, pues obtienen su F1. Para obtener, si es una alógama, quiere decir que todas las plantas se cruzan con todas. Por eso es que le puse al cuadrado, ¿vale? Significa que es esto usado como hembra y esto mismo usado como macho. Por eso está aquí el cuadrado. Pero ya vimos también en el mismo ejemplo que les comento, en donde tenían la B mayúscula por B minúscula, y si quieren ver los detalles, pueden remitirse a ese ejemplo. Pues en la F2 obtendrían las mismas frecuencias. Las obtendrían en equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que tendrían aquí? Tendrían una población en equilibrio. Y entonces, ¿cuál sería la fórmula que aplicarían? Si se fijan, aquí no implica la n. Para cualquier generación de las f's, no la p, sino a partir de las f's, cualquier f tendría frecuencias p cuadrada, 2pq y q cuadrada. Y en este caso, pues p es igual a q, es igual a un medio. ¿Ok? Tienen un medio de la 1 y un medio de la 2 en toda la población. Entonces, pues en la F7, ¿qué tendrían? Un cuarto, un medio, un cuarto. Igualito que en la F1, en la F2 o en cualquier generación que ustedes analizaron a partir de F1. ¿Cómo ven? Más sencillo todavía, ¿no? Ahora después dice compare las dos poblaciones después de 7 generaciones de apareamiento. Y dice que compare la frecuencia de las líneas y la frecuencia de los híbridos. Entonces, si se fijan, la frecuencia de las líneas es mayor en autógamas que en alógama. ¿Sí?
En autógama creció mucho la frecuencia de líneas y acá se mantuvo constante, un cuarto todo el tiempo. Y un cuarto, o sea, da un medio de líneas, un medio de híbridos. Ahora, la frecuencia de híbridos, pues aquí es mayor en alógamas que en autógamas. En la población alógama hay una gran cantidad de híbridos, una gran cantidad de heterocigotos. En cambio, en la autógama prácticamente desaparecieron, solamente hay un 128 en la generación 7. Entonces, nada más aquí tengo una nota que dice: la autogamia tiende a formar líneas puras y la alógama entra en equilibrio Hardy-Weinberg. Eso es lo que sucede. Esto, la finalidad de este ejercicio realmente tiene como fin último es que ustedes entiendan que no se comportan igual las poblaciones naturales cuando son autógamas que cuando son alógamas. Una población alógama estará en equilibrio Hardy-Weinberg si no es alterada, y una población autógama tendrá a formar líneas. Estará compuesta por líneas distintas, pero finalmente cada planta individual que tomen hay una alta probabilidad de que sea una línea pura. ¿Okay? Y si ustedes toman una muestra de plantas de una población natural, pues seguramente se van a llevar multilíneas. ¿Qué quiere decir? Van a llevar diferentes líneas, pero en cada planta será línea pura. ¿Ok? Y luego aquí está lo que me preguntaban. Dice: ¿qué haría para derivar una línea pura en especie alógama? A, si es maíz. B, si es tomate de cáscara. Pues si es maíz, ya les decía, autofecundación recurrente, pues es una planta monoica que se puede autopolinizar. Pero si es tomate de cáscara se complica la cosa, porque el tomate de cáscara es una planta alógama obligada, que debido a la autocompatibilidad que tiene, no obstante que es una flor hermafrodita, pues al ser autoincompatible no se autofecunda. Y entonces la única forma o la forma más rápida que se tiene para fijar caracteres y hacer líneas puras, pues es cruzas planta a planta recurrentes. Ustedes cruzan dos plantas y forman una familia de hermanos completos. Dentro de la familia de hermanos completos, en el siguiente ciclo vuelven a hacer cruzas planta a planta, y así sucesivamente. Lo único que pasa, pues que se van a tardar el doble de tiempo en formar una línea pura. Eso es más tardado que hacer autofecundación. Ok. Entonces, ¿alguna otra duda respecto de este ejercicio? Ya no los escucho, entonces yo asumo que no. ¿Tienen alguna duda para los 10 minutos que nos quedan? De mi parte no, profesor. Profe, Gracias. sí, dígame. ¿Alguien iba a hablar? Oiga, profe, quería ver si nos daba otra vez chance de... ¿Sí o no? Bueno, no los escucho ahorita si alguien más tiene duda, pero bueno, quería comentarles un par de cosas respecto del examen. Así, profe, ya se escucha. ¿Sí? ¿Alguien quería participar? A ver, si quieres, escríbelo en el chat y ahorita se lo leemos al profe. A ver. Aquí puedo también ver el chat yo. Ya tengo el chat abierto también por si quiere poner ahí la participación. Bueno. Entonces les comentaba respecto del examen. Dos detalles nada más. No entiendo qué habrá sucedido con algunas personas de ustedes que
enviaron su examen, pero en su perfil de Classroom no quedó registrado el envío. De todos modos lo recibimos, o sea, el formulario existe y tiene correctamente escrito su correo para las personas a las que no les apareció ahí en su perfil de Classroom. Entonces no sé si hubo algún problema ahí en el envío o si faltó dar algún clic durante todo el procedimiento, porque en general todos los recibimos registrados. Les comento, yo estuve dando el monitoreo de todo el procedimiento del examen, y las personas que no aparecieron, bueno, o que no apareció el envío de su examen, pues no aparecieron ni siquiera como que lo hayan iniciado la actividad. Sin embargo, el envío del examen estuvo en tiempo y forma. Entonces lo que no sé si estas personas entraron de manera diferente al examen. Les recomiendo que hagan todo el procedimiento. Entren a Google con la cuenta que tienen activa, cierren cualquier otra cuenta que tengan activa en ese momento. O sea, si ustedes tienen más de una cuenta en Google, cierren todas las sesiones que pudieran tener abiertas en Google y solamente abran a la sesión con la que entran a Classroom, porque ese puede ser un punto de conflicto. El segundo, entren a responder el formulario desde donde está programado el examen como actividad de clase, porque si no entran desde ahí, a mí no me aparece acá que ya hayan iniciado. De todos aquellos que entraron, en cuanto ustedes hacían clic en iniciar el examen, a mí me aparecía que ya habían iniciado la actividad. Y estas personas que no me aparecieron como enviados, ni siquiera me aparecían como que hayan iniciado la actividad. Yo incluso pensé que habían tenido algún problema de conexión o algo y que no se habían podido presentar. Pero me llamó la atención que no tuve mensajes al respecto. Entonces, sin embargo, después al revisar la lista, sí estaban sus exámenes. Entonces, esa es una segunda instrucción. Bueno, además de que inicien sesión con su cuenta de Google que tienen registrada, pues que pongan atención en entrar directamente en la actividad. Y la otra es, bueno, que pongan el correo electrónico con el que están entrando a Classroom, que ese es el correo electrónico que pongan al inicio del examen, para que yo pueda vincular directamente toda la base de datos de respuestas con las listas de cada grupo. Porque ese fue el problema. Al intentar hacerlo me decía que las listas no eran compatibles. Y no eran compatibles porque había correos que no correspondían. Algunos de ustedes me pusieron correos de Hotmail, o algunos incluso pusieron su identidad, el que tiene su matrícula, el que les dieron por parte de Chapingo. Y el problema es que no pude compaginar las listas. Pero bueno, entonces ya tendré que manualmente asignar acciones, y en espera de que en este examen se las podamos pasar directamente a partir del mismo formulario. Y el otro, pues, es que tengan ya al finalizar el formulario, hagan todo el procedimiento de envío. O sea, no terminen de contestar ellas, sino que verifiquen exactamente que están terminando la actividad. Porque si no finalizan correctamente la actividad, no queda registrado en Classroom. Aunque el formulario sí queda enviado y yo lo reciba, dentro de Classroom necesitan finalizar, darle a enviar, para que quede registrado como que ya concluyeron la actividad. ¿Ok? Entonces esas serían las instrucciones que les daría. Profe, Sí, dígame. ¿podría darnos media hora antes el examen igual como la vez pasada? Sí, ya está programado a las 7:30. El profe, gracias. El envío de la tarea, no sé si ya se dieron cuenta, que ya está en Classroom abierto el espacio para que envíen su tarea, y va a estar abierto hasta las 7:30 del viernes. Y a las 7:30 está programado el inicio del examen. No les aparece a ustedes todavía porque a ustedes se les hace visible hasta que ya empieza la actividad, pero ya está programado. Sale, profe, gracias. ¿Ok? De todos modos, si alguno de Gracias, ustedes profe. tuviera problemas de conectividad, como sucedió la vez pasada con algún compañero suyo, pues simplemente me notifican
para que yo tome nota y les pudiera compensar eventualmente ese tiempo, pero yo espero que no sea el caso y que todo el mundo se pueda conectar a tiempo y les sean suficientes las 2 horas para hacer el examen. Bueno, si no hubiera ninguna otra duda, algún otro comentario, pues los dejo y nos veríamos nos escucharíamos el próximo viernes. ¿Ok? Igualmente que hice la vez pasada, como hice la vez pasada, así de manera paralela en que ustedes estén resolviendo el examen en Classroom, yo además de tener abierto el Classroom para estar monitoreando el desarrollo de conexión de todos ustedes, voy a tener la sala abierta para que si tienen alguna duda, algún comentario, si alguien tiene algún problema, en la sala me podría consultar, ¿ok? No, profe, gracias. Dale. Gracias, profe. Natas. Gracias. Hasta luego, profesor. Gracias. Gracias, Natas. Felicidades a todos, colegas. Que les vaya bien el viernes. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Felicidades, Natas. Gracias. Gracias, profe.